Buenas, mi nombre es Álvaro Rafael San Juan de los Suárez, estudiante de noveno semestre de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la función cúbica, una pequeña introducción para conocer un poco más acerca de esta función. Una función cúbica es una función de tipo polinomial de grado 3 que puede ser escrita de la forma f de x es igual a ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, donde a, b, c y d son números reales y a necesariamente debe ser diferente de 0. ¿Por qué a debe ser diferente de 0? Porque si yo le doy el valor de 0 a a, cuando multiplique 0 por x a la 3 me va a dar 0 y ya esta función no sería de tipo cúbica. Otros aspectos que hay que tener en cuenta al momento de evaluar una función cúbica: debemos conocer que a es el coeficiente principal y que d es el término independiente de esta función. A, b, c y d son coeficientes. Para tener claridad acerca de estos términos que hemos ido estudiando, vamos a hacer una actividad donde podamos reconocer cada uno de ellos y saber si son o no son funciones cúbicas. Mi nombre es Jessica Sanjuanelo y soy estudiante de la Universidad del Atlántico, sede Regional Sur. En este punto mencionaré qué aspectos debe tener una función para que pueda ser una función cúbica. En primer lugar, la función cúbica debe tener como mayor grado el número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro x debe tener como mayor exponente el número 3. Si, por ejemplo, en dado caso nosotros tenemos un x aquí, aparte del que nosotros mencionamos anteriormente, tiene como exponente 2, ya esta no sería una función cúbica, es una función cuadrática. Es otra función aparte. Y si tiene el exponente, en este caso, mayor a 3, por ejemplo, tiene exponente 4, tampoco sería una función cúbica, ya que no cumple con lo que se mencionó anteriormente. Bueno, ahora, en segundo lugar, es una función constante, cuyo dominio siempre es R. R es igual a todos los números reales. En este caso, no deben haber excepciones. Los números reales están comprendidos entre los números negativos y los números positivos. Si, por ejemplo, tenemos esta función de esta forma, x a la 3 más 2x más 3 sí sería una función cúbica porque cumple con lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, si esta función llega a ser dividida por otra expresión, en este caso ponemos como ejemplo 4x menos 1, ya no sería una función cúbica porque esta función tendría una excepción. ¿Cómo así que una excepción? Tendría un valor que no puede ser utilizado, ya que al agregarlo a la función, el divisor de esta función sería 0. Y al ser 0, entonces no es posible resolver o no está definida en este punto. No sería posible de resolver la función y tampoco está definida en este punto. Ahora, también hay otra forma, tenemos otro ejemplo acá de cuando no es una función cúbica. Esta acá es un radical, es una raíz, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el exponente 3. Sin embargo, aunque tengamos el exponente 3, al ser una raíz, no está utilizando lo que serían los valores negativos. Al no utilizar los valores negativos, hay excepciones. Y al haber excepciones en el dominio, porque solamente me estaría tomando los números positivos, no es una función cúbica. Habiendo realizado la actividad anterior,
vamos a pasar a resolver una serie de problemas de la función cúbica. Primer problema dice, encontrar los ceros de la función y es igual a x a la 3 menos 2x cuadrado más x. ¿Pero qué son los ceros? Dirán ustedes. Los ceros son las soluciones de la ecuación f de x igual 0, y es igual a 0. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que y es igual a 0, en nuestra expresión colocamos que y es igual a 0 y resolvemos la ecuación x a la 3 menos 2x a la 2 más x. ¿Qué podemos hacer con esta expresión? Podemos factorizarla. ¿Qué caso de factorización podemos utilizar acá? El factor común. ¿Cómo así el factor común? Tenemos en cuenta que en cada término hay una x. Entonces nuestro factor común sería la x. ¿Por qué tengo que multiplicar yo esta x para que me dé x a la 3? Por x al cuadrado. X por x al cuadrado me daría x a la 3. ¿Por quién tengo que multiplicar x para que me dé 2x a la 2? Por 2x, porque x por 2x me quedaría 2x al cuadrado. ¿Y por quién tendría que multiplicar a x para que me dé x? Por 1, correcto. X por 1 me da x. Pero ¿qué nos hace recordar esta expresión que tenemos acá? A la forma del binomio cuadrado perfecto. Ax a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, que podría ser representado como a más b elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta esta pequeña observación que hicimos acá, esta expresión la podemos reducir a esta que está acá. ¿Cómo? Raíz de x cuadrado es x menos, ¿cuál es la raíz de 1? Es 1 elevado al cuadrado, y esta expresión la igualamos a 0. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar esto? Recordemos que lo inverso a la potenciación es la radicación. Entonces, x menos 1 es igual a más o menos la raíz de 0. ¿Pero quién es la raíz de 0? Raíz de 0 es igual a 0. Entonces, x menos 1 es igual a 0. Seguimos despejando. X, porque necesitamos ¿qué? Conocer el valor de x. Entonces, x menos 1 es igual a 0. ¿Cómo despejo? X es igual a 0 más 1. ¿Por qué más 1? Porque el 1 está negativo y al pasar al otro lado de la ecuación cambia su signo. Esto lo conocemos con el nombre de transposición de términos. Entonces, x es igual a 0 más 1. ¿Pero cuánto es 0 más 1? Es igual a 1. Entonces, x es igual a 1. Y ya conocemos que x es igual a 0. Tenemos dos raíces, ¿cierto? Entonces, las intersecciones con el eje x serían, conocemos que y es igual a 0 y x es igual a 0. O sea, nuestra primera intersección sería en el corte 0 y 0. Y nuestra siguiente intersección sería, ¿a quién es igual x? A 1. Ya conocemos el valor de y, que es 0. O sea, que estas son nuestras intersecciones con el eje x. La función cúbica también se puede expresar de diversas maneras, como por ejemplo, x a la 3 más bx a la 2 más x más t. Cada letra corresponde a una constante cualquiera, o x a la 3, o a x a la 3, o también a x a la 3 más c, pues sería por ejemplo 5x a la 3 más 2x, o también a x a la 3 más una constante, o a x a la 3 más bx a la 2. Todas estas cumplen con la característica de que el exponente mayor es 3. En segundo lugar, cada una de estas expresiones que acabo de mostrar acá se puede diferenciar en la gráfica por a dónde tiende, si por ejemplo tiende hacia arriba o hacia abajo, o también la cantidad de raíces que tenga la función.
Como máximo, la función cúbica puede tener 3 raíces. También pueden encontrar funciones cúbicas que tengan una raíz o que tengan 2 raíces. O que tengan varios múltiples 3 respuestas y una raíz real y las dos no. Eso depende de cuando se esté evaluando la función y estemos buscando los valores, ya sea al factorizar o al utilizar otros métodos para poder resolver la función que nos dieron anteriormente.